contigo una píldora divina. Sabemos que la palabra de Dios es vida a nuestros huesos. Yo no solamente lo creo, yo sé que es así, porque Dios nos da su palabra para vivir. De hecho, con su palabra nos hizo, nos formó. Cogió polvo y con la palabra activó en nosotros la vida. Por lo tanto, la palabra sigue dándonos vida, porque no solo de pan vive el hombre. En Éxodo 20 dice que Dios castigará la maldad de los padres hacia los hijos hacia tercera y cuarta generación. Cuando muere el hijo de una persona que fue muy terrible sobre la tierra, cuando muere a una edad temprana, lo primero que se piensa es que su papá fue un depravado y que porque el papá fue un pecador, entonces el hijo también merece ir al infierno, malinterpretando el texto de castigaré la maldad de los padres hacia los hijos hasta tercera y cuarta generación. Cuando la palabra dice que Dios castigará la maldad de los padres hacia los hijos hasta tercera y cuarta generación, quiere decir que los hijos de Adán y los hijos de los padres terrenales que nosotros hemos tenido acarreamos maldición en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus y en nuestras almas. Heredamos algunas condiciones negativas producto del pecado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, inclusive Adán. De tal forma que eso se puede ver reflejado en una enfermedad, se puede ver reflejado en una cautividad, se puede ver reflejado en una dificultad económica fuerte con la que nazca una persona. Se puede ver reflejado también en una influencia fuerte hacia el pecado. Ejemplo, una persona que su papá haya sido drogadicto tendrá una tendencia a ser drogadicto. Pero una cosa diferente es tener una tendencia a hacerlo y otra cosa es serlo obligatoriamente. Porque Dios nos hizo a nosotros con libre albedrío. Y la palabra nunca se contradice. Pero Éxodo 20 parece contradecirse con Ezequiel 18, donde dice: el alma del Padre es mío, el alma del Hijo es mío, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces parece una contradicción Ezequiel 18 con Éxodo 20, que dice aquí, dice castigaré la maldad de los padres hacia los hijos, pero en Ezequiel 18 dice que cada cual pagará por su pecado. El hijo no llevará más el pecado del padre, ni el padre llevará más el pecado del hijo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no va a ser pecador porque su papá fue pecador. Una persona no tiene que ser pecadora porque su papá fue pecadora, sino que va a tener una tendencia hacia el pecado, sí. Va a tener una influencia hacia hacer lo malo, es correcto, pero no lo obliga a eso a que él sea así. Por ejemplo, el rey David tuvo un hijo llamado Absalón, por mencionar uno solo de ellos. Y Absalón fue un rey rebelde, fue un hijo de David, pero fue un rey rebelde, o más bien quiso ser un rey y destronar a su propio padre. Un pecado gravísimo. Y la gente dice: sí, claro, por el pecado de David, Absalón se fue al infierno. Déjame decirte que no. Por el pecado de David, David pagó y lloró mucho y lamentó mucho y le dolió mucho en su corazón. Su pecado trajo una influencia negativa en Absalón, por decir nada más un hijo. Pero eso no obligaba a Absalón a ser quien fue. Absalón fue así porque él quiso ser así. Absalón podía haber sido una persona diferente. Sin embargo, él escogió ser, como quien dice, más malo que mi papá. Si mi papá fue malo y hizo esto, pues yo voy a ser más mal y medio. Bueno, peor para ti. Porque cada cual llevará su propia carga, dice la Biblia. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero no quiere decir que tú vas a poder cargar con el pecado del otro.
Sobrellevar las cargas quiere decir ayudarlo a caminar en Cristo Jesús. Pero tú no puedes obligar a una persona a que camine en Cristo Jesús con tu oración ni con tu consejo. Tú puedes orar por una persona y aconsejar a una persona, y la persona puede decir: no quiero seguir a Cristo. De todas maneras, por tú haber orado, Dios te va a bendecir a ti. Pero si tu hijo sale rebelde porque él quiere ser rebelde, es cuestión de él. Y si un papá ha pecado terriblemente, y sus hijos, que siempre vemos en el ambiente mundial eso, por ejemplo en los Estados Unidos, la familia Kennedy tuvo una desgracia consecutiva. Y usted sabe que los Kennedy fueron los que inundaron de whisky a los Estados Unidos de América, y esto fue un pecado gravísimo. Y esto afectó a toda la familia. Sin embargo, ellos hubieran podido haber cambiado. Aunque recibieron una influencia negativa de sus progenitores Kennedys, ellos hubieran podido convertirse a Cristo y romper la maldición que venía sobre ellos, de que ellos no tenían por qué ser como sus padres. Al convertirse a Cristo, usted rompe un sinnúmero de maldiciones. Usted no tiene por qué ser como su papá o su mamá. Si su papá y su mamá fue un brujo, un agorero, un adivino, un mentalista, usted no tiene por qué ser como ellos. Eso es lo que la palabra de Dios nos regala. Nos regala que el hijo no llevará más el pecado del padre, y que tú puedes ser diferente. Y es más, puedes ayudar a tu padre y a tu madre a llegar a los pies de Cristo. La salvación es totalmente individual. Nunca te confundas para pensar que si tus padres fueron tremendamente malos y murieron en brujería o pecado, tú estás predestinado a ser un malo. Tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar la historia y ser completamente diferente. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Dios te bendiga.